Ok, muchas gracias, bienvenidas, un gusto de compartir esto con ustedes, gracias por el interés. A ver, el tema de la relación empresa, Estado, trabajadores o empleados es un tema que tiene muchísimas aristas, ¿no? Probablemente la que está más de moda actualmente tiene que ver con nuevas formas de gestión, empoderamiento de los trabajadores, en fin, aspectos de gestión empresarial. Yo me voy a referir hoy día a, 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 un enfoque alternativo, diferente en este ámbito, pero desde la perspectiva de los efectos económicos y de la necesidad de diversificar la economía en la perspectiva de mejorar la productividad como, como la base que nos permita empezar a superar el extractivismo. Entonces, la mirada que vamos a hacer no es tanto de la relación obrero-patronal, aunque por supuesto la incluye, sino de la necesidad de, si queremos dinamizar la economía, cambiar las formas de relacionamiento entre Estado, trabajadores, empresa, al interior de las empresas y de las empresas con el conjunto de la sociedad. ¿Ya? Entonces, el argumento va a ir más por el lado del crecimiento de la economía, la distribución del ingreso y cómo esto no manera a repensar lo que debería ser cosas como la Ley General de Trabajo, el Código Tributario, el Código de Comercio, etcétera, que definitivamente se han quedado nomás para el siglo XX, ¿no? Y no están, no son para nada válidos en el siglo XXI. Ese es el enfoque. Yo les voy a ir presentando mostrando algunas transparencias. Voy a ir mostrándolas y, sin embargo, no quisiera que esto sea la presentación unilateral, sino que en la medida que ustedes tengan cualquier pregunta, simplemente hablen, pregunten y tratemos de hacerlo más como un diálogo a partir de lo que va a ser la presentación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Podemos No, partir? nada, Ok. estoy mirando la exposición. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok. Sí, se ve perfecto. Ok. Entonces, como les decía, ¿no? De lo que vamos a hablar es de por qué tenemos la necesidad de reconstruir las relaciones entre el Estado, el empleado y las empresas para diversificar la economía con creación de empleo, que es el gran desafío que tenemos en Bolivia en general y en la economía boliviana en particular. Si uno ve la Constitución Política del Estado del año 2009, eh, y además somos conscientes de que el gran desafío del sector productivo boliviano, de la economía boliviana, es crear 220,000 puestos de trabajo cada año, que es más o menos la cantidad de jóvenes que ingresan al mercado laboral. Vemos que en realidad las disposiciones de la Constitución Política, en principio, son un marco que dicen que el empleo básicamente lo tiene que generar el sector privado, que hay un conjunto de condiciones y de visiones y de derechos que tienen que irse cumpliendo en este proceso. Pero claro, esto actualmente parecería ser una especie de marco de referencia, un telón de fondo al que no necesariamente se le está haciendo caso, no necesariamente se lo está implementando y no necesariamente se está viendo el rol central del sector privado en la generación de empleo que está detrás de estas normas constitucionales, ¿no? Y uno se pone a pensar dónde se debería invertir, dónde se debería generar esos trabajos. Está claro que en una economía como la boliviana, pretender que ese trabajo se genere en el sector, en la inversión extranjera directa, es un absurdo, porque la Toyota no va a venir a invertir en Bolivia. Si bien inversión extranjera va a venir al sector extractivo, y el sector extractivo no necesariamente, de hecho, no va a ser un sector generador de empleo, diversificador de la economía, ni mucho menos, ¿no? Es un sector que normalmente está vinculado a mercados externos y deja muy poco en el mercado interno. La inversión pública, si es una muestra, si lo que hemos vivido en los últimos 14, 15 años, o en realidad un poquito más, quizá 30 años, está claro que la inversión pública puede ser necesaria para mejorar la infraestructura física, etcétera, pero de lejos no es
el mecanismo o el canal para crear realmente los puestos de trabajo sostenibles, generadores de empleo, que es lo que se requiera, ¿no? Entonces, lo único que queda por exclusión de estos dos sectores es la inversión, que la pongamos no pública para no ponerla como privada, porque claro, en algún momento hablar de lo privado parecería que solo se refiere a las grandes empresas. No, cuando hablamos de no pública estamos hablando de micro, pequeño, mediano, grande, etcétera, etcétera, siempre y cuando estos segmentos no sean actividades de sobrevivencia, sino sean actividades que generan valor agregado, generan ingresos y, por supuesto, contribuyen a mejorar el ingreso de las familias y la riqueza de la sociedad. Entonces, si pensamos en que un empleo mínimamente productivo requiere alrededor de 10,000 o 12,000 dólares por puesto de trabajo que tiene que invertir el emprendedor, y el resto, una inversión comparable, tiene que darse en infraestructura física y todo lo demás. Estamos hablando que tendríamos que estar invirtiendo unos 2.400 millones de dólares al año, más o menos, para unos 120,000, 180,000 empleos, lo cual en realidad es la 10ª parte del empleo privado disponible. Hoy en los bancos tenemos como 25,000, 28,000 millones de dólares. Si eso le sumas lo que tenemos en las AFPs, estamos hablando de que realmente recursos para este tipo de inversión podríamos tener, o tenemos más bien disponibles en la economía. Pero claro, es evidente que los recursos que tenemos ahora tienen que recanalizarse de lo que son actividades más de corte especulativo, rentista, como es simplemente el comercio o la especulación inmobiliaria. Van a tener que ser reorientadas hacia actividades más productivas en términos de turismo, en fin, tecnologías de la información, comunicación, software, en fin, como oportunidades de mercado dentro del mercado interno y también, por supuesto, para el mercado externo. Pero si nosotros lográsemos, bueno, y es para lograr ese cambio, esa reorientación del ahorro, sin duda que la economía y la institucionalidad boliviana tiene que generar y aplicar los incentivos correctos y pertinentes para que la gente prefiera invertir en ahorro, invertir sus ahorros en a simplemente en DPFs, ¿no es cierto?, que te pagan un cierto interés, pero que no sabes si efectivamente contribuyen o no al conjunto de la economía. Pero fíjense, si uno se da cuenta que hoy día cada trabajador boliviano más o menos tiene una productividad de 3,000 a 4,000 dólares por año, que es una productividad bajísima comparada al promedio de América Latina, que está alrededor de 12, 15 o 20,000 dólares por año. Si nos imaginásemos que podemos crear 200,000 puestos de trabajo con una productividad de 22,000 dólares, que es más o menos la productividad de la industria promedio en América Latina, en realidad podríamos estar teniendo un crecimiento del PIB de alrededor del 10% anual, como efecto directo del empleo, sin siquiera tomar en cuenta los efectos multiplicadores de esto. Es decir, si concentrásemos nuestro esfuerzo en crear o en generar valor a partir del empleo de calidad, del empleo digno, productivo, competitivo, etcétera, realmente nos podríamos olvidar de lo que son el sector extractivo y la economía rentista, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo, es central porque además no es solamente un tema, mucho menos un tema social, sino es un tema efectivamente de desarrollo a largo plazo y de generación de ingresos a largo plazo que no podemos descuidar. El problema es que hemos confundido o confundimos permanentemente varios conceptos del tema del empleo, ¿no? Confundimos ocupación con trabajo, trabajo con empleo, cuando en el fondo son conceptos muy precisos. Por ejemplo, la ocupación es cualquier actividad, remunerada o no, en la cual ocupas tu tiempo. No necesariamente para generar algo nuevo, generar algún valor para la sociedad, sino simplemente cómo ocupas tu tiempo, ¿no? Y eso, por supuesto, no es algo que nos interese. El trabajo como tal, como lo define la OIT, es cualquier actividad que genere bienes y servicios para la sociedad que puede ser o no remunerado. Entonces estamos hablando de una actividad productiva que puede ser o no ser remunerada, y puede ser remunerada por terceros o por uno mismo.
Pero ya el hecho de que tengas actividad productiva no remunerada, ya te está diciendo que ahí puedes entrar al tema del trabajo infantil, el trabajo de mujeres, etcétera, que se los margina del mercado laboral porque, claro, se dice que están ocupados o que tienen trabajo, aunque no están siendo remunerados, lo cual sin duda es una injusticia, ¿no? Y finalmente está el concepto del empleo digno, que es algo que como INACET lo planteamos en 2001, precisamente para superar lo que es la definición que ha hecho la OIT respecto al trabajo decente. El trabajo decente de la OIT es fundamentalmente en relación de dependencia, donde tienes derecho sindical, tienes, qué sé yo, protección, seguridad industrial, etcétera, etcétera, pero sigue siendo un trabajo en relación de dependencia. En América Latina y en Bolivia, el trabajo, el autoempleo es absolutamente mayor que el trabajo asalariado y por lo tanto con el empleo digno lo que estamos mencionando es que sea un trabajo por opción propia o no, siempre remunerado, pero además que te genere satisfacción y realización personal, que no sea el cuentapropismo obligado al que bajo el eufemismo de emprendedorismo, el Banco Mundial y los muchos gobiernos como que están ocultando la incapacidad estructural de la economía para generar oportunidades de empleo y entonces a cualquier persona que se dedica a hacer cualquier cosa la llamamos emprendedor, cuando en realidad es un cuentapropista obligado a actividades de sobrevivencia, sin satisfacción personal, sin ningún tipo de seguridades, ¿no? Precisamente porque la economía no genera oportunidades de empleo. Por eso es que hay que distinguir, y no es lo mismo, repito, hablar de ocupación, de trabajo o de empleo digno en este sentido, y es lo que proponemos, por supuesto, como objetivo, como visión de desarrollo, es que en Bolivia tengamos la capacidad de generar empleo digno como una especie de concepto central que implica un cambio de paradigma productivo en el cual el crecimiento de la economía no solamente se refleja en un alto indicador del PIB, sino se refleja efectivamente en que el origen de la generación de la riqueza es el esfuerzo y la creatividad de las personas y los beneficiarios directos y finales de ese crecimiento no son los bancos, no son las empresas, no es el Estado, sino que deberían ser los hogares y las familias que son los que están haciendo el aporte del trabajo, ¿no? Entonces, significa que repensemos un poco ¿cómo nos imaginamos la economía? ¿Como una África subsahariana o de repente como una Corea, como una Noruega, o una Finlandia, una Dinamarca, etcétera, donde no se descuida la eficiencia productiva ni se castiga tampoco la equidad en la sociedad, ¿no? Entonces, por ahí van un poco las ideas en por qué precisar este tema del empleo, que tiene mucho que ver con lo que vamos a comentar después respecto a las nuevas formas de relacionamiento. No sé si hasta aquí hay una pregunta o comentario que quieran. O todo está muy claro o no estoy llegando hasta ustedes. Bueno, ya saben, cualquier momentito que quieran decir algo lo dicen. Ahora, si nos imaginamos una empresa, en términos generales, la empresa es un ámbito, en un lugar donde normalmente hay un proceso productivo, máquinas, procesos, etcétera, que utilizan un conjunto de insumos, ¿no? El marco institucional, leyes, etcétera, educación, servicios de desarrollo, servicios financieros, materias primas, lo procesan y generan productos que tienen ciertos rasgos de calidad, oportunidad y precios que van a responder a unas demandas, pero también tienen impactos ambientales, etcétera, etcétera. La competitividad de las empresas va a depender de cómo todo este conjunto de factores están diseñados y funcionan dentro de la sociedad de tal manera que las empresas puedan dedicarse a mejorar permanentemente su productividad para efectivamente a las demandas de los mercados con calidad, oportunidad, precios, etcétera, de forma que puedan ser rentables. La rentabilidad depende de cuánto producen, ¿no es cierto?, respecto a cómo venden y respecto a qué gastan en los procesos productivos. Este es un primer panorama de ver la empresa como sistema para darnos cuenta que no es suficiente pretender mejorar la administración de las empresas o la productividad, porque la propia capacidad de mejorar la productividad va a depender de este conjunto de factores que son las normas, reglas, etcétera. Y aquí, por supuesto, si tienes normas de contratación laboral que no te permiten mejorar tu productividad, tú vas a preferir contratar una máquina que
contratar una persona, ¿no? Y en particular, con una falsa sensación de proteccionismo, por ejemplo, se está impidiendo que se contraten mujeres por un poco el tema de lo que son beneficios que no necesariamente están pensados adecuadamente en términos de la dignidad y el aporte laboral de las mujeres. Pero bueno, es un temita que habría que comentarlo con más tiempo. El cambio fundamental de concepto, que seguramente ustedes ya lo conocen, es que tenemos que salir de la forma antigua como hemos concebido las empresas para entrar a lo que es el siglo XXI en términos de la concepción de cómo se genera el valor y cómo se distribuye la riqueza desde el propio proceso mismo de producción. Es decir, visto desde el enfoque tradicional de las pérdidas y las ganancias, desde el mercantilismo de los años 1700, 1800, 1900, básicamente para un determinado nivel de ventas que podía tener una empresa, el empresario dividía estas ventas en dos grandes canastas, ¿no? Uno, el tema de lo que era cuánto quería ganar yo, por ponerlo de alguna manera, la utilidad que quería tener, y por otro lado, cuánto debería yo destinar a materiales, a otros gastos, alquileres, depreciación y costos laborales. Es decir, en la medida que yo era más creativo, por ponerlo entre comillas, en estos aspectos, yo podía maximizar mis utilidades. Entonces, al final del día, el trabajo de las personas no era vista como un aporte al proceso productivo, sino como un costo. Y mi tarea como empresario era maximizar esta utilidad bruta, no pagando impuestos, qué sé yo, sacrificando los salarios, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, ha llevado al tipo de relación conflictiva que tenemos hoy por hoy, en la cual los empresarios son vistos por los trabajadores como sus enemigos, los explotadores. El Estado ve a las empresas también, dependiendo si el Estado está compuesto o no por empresarios, o como aliados del Estado o como antagónicos a los trabajadores. En fin, lo que tenemos es una concepción absolutamente contrapuesta, antagónica, precisamente por la forma como se vive, cómo se ve, cómo se aplica la distribución del ingreso entre lo que es el proceso productivo y lo que son los actores que participan en este proceso de producción. La mirada alternativa ve todo esto de una manera que tiene conceptualmente muy poca diferencia, más bien prácticamente poca diferencia, pero conceptualmente una gran diferencia. Es decir, lo mismo, de todas las ventas que yo pueda tener en la empresa, mi resultado empresarial tiene que ver con un conjunto de costos directos que se incorporan a los productos, ¿no es cierto? Materiales, gastos, etcétera. Si yo produzco camisas, ahí entrarían la tela, los hilos, los botones, energía eléctrica, etcétera, etcétera, y me quedan las camisas como producto final. Y el otro componente importante es el valor agregado. Es decir, si al precio de las camisas yo le quito tela, hilo, botones, todos los costos directos incorporados a la camisa, lo que me van a quedar es el valor agregado. Y este valor agregado es un poco la ganancia o el beneficio de la productividad. Mientras más productivo sea un proceso, más valor agregado tiene que tener o va a tener el empresario, la empresa, el emprendimiento. Pero ese valor agregado conceptualmente tiene que retribuir a todos aquellos factores que han participado en el proceso productivo y fundamentalmente son los dos tradicionales que tienen que ser la participación laboral y la participación del capital en el proceso productivo, pero también el tema, por ejemplo, de los aportes que pueda tener el Estado en términos de distribución de gas, de avenidas, de calles, de caminos, que puede ser vía los impuestos, el tema del aporte de la empresa como estructura física que se va a depreciar en el tiempo y por lo tanto de este valor agregado también tiene que salir el tema de las depreciaciones, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo, una cosa es tener un conjunto de insumos, de materias primas, la otra tener los productos, todo lo que se ha incorporado como insumos físicos al producto final se descuenta como costos y el resto y la diferencia con los ingresos va a ser este valor agregado, repito, que tiene que retribuir a los diferentes factores. Entonces, en todo proceso productivo o de servicios, de un buffet de abogados o en lo que ustedes quieran, en una ONG, básicamente tenemos un ciclo de comercialización en el cual tú tienes un conjunto de
de costos que a través de una función de inversión se convierten en insumos para tu proceso de transformación, del cual sale un conjunto de productos que, dependiendo de cómo tú los incorporas al mercado, vas a tener una función de recuperación que vía los precios te van a generar el ingreso, ¿no? Entonces, este es el ciclo de comercialización. En este ciclo de comercialización, la forma como manejas tú estos procesos de transformación, de tal manera que con la menor cantidad posible de estos insumos generes la mayor cantidad de productos, va a ser una forma de medir tu productividad. Mientras mayor cantidad de productos comercializables puedas producir con la menor cantidad de insumos, llámese energía eléctrica, tela, empleo, lo que tú quieras, más productivo vas a ser. Entonces, la productividad depende básicamente de factores internos y cómo gestionas, cómo administras la empresa. Sin embargo, el tema que le preocupa al empresario no es tanto el tema de la productividad, sino el tema de lo que es la rentabilidad, ¿no? Y la rentabilidad, por supuesto que debería depender de la productividad. Mientras más productivo eres, más rentable debería ser, pero en una economía en la cual de repente o te ponen un precio de venta o te ponen algún tipo de tasa de interés para las importaciones, es decir, donde el Estado puede interferir en lo que son los valores de mercado o lo que son los costos de los insumos, tú puedes ser tremendamente productivo, pero no ser rentable. O al revés, ser altamente rentable y no ser productivo. Por ejemplo, si tienes un amigo en el ministerio y puedas vender los barbijos, ¿no es cierto?, a 200 bolivianos cuando a ti te cuestan 5, vas a ser muy rentable, aunque seas nada productivo, ¿no es cierto? O al revés, eres altamente productivo, pero te ponen un impuesto o una prohibición a la exportación, y entonces puede que no seas rentable. Y entonces, el tema de fondo es que para no tener que jugar ni con el tema de rentabilidad ni con el tema de productividad, tenemos que jugar con este concepto intermedio, que es el valor agregado, porque el valor agregado mide en cualquier condición lo que es la riqueza que genera el trabajo humano, la máquina y el trabajo humano, por supuesto, ¿no? Y básicamente es la diferencia entre lo que son los valores de venta menos lo que son los costos directos en este proceso. Y la productividad laboral no va a ser otra cosa que el valor agregado en una empresa dividido entre la cantidad de trabajadores. Esto nos da una idea aproximada de más o menos con cuánto está aportando cada trabajador a este proceso. Por supuesto que esto lo puedes sofisticar mucho más, ponerlo por tipo de trabajador, si es administrativo, si es de planta, en fin, se puede sofisticar mucho, pero el concepto de fondo es que la forma más adecuada para medir un poco lo que sucede en todos estos procesos de transformación es utilizando este concepto de valor agregado, porque es a partir de este valor agregado que vamos a ver cómo se distribuye este valor agregado entre, por ejemplo, los dueños del capital, los trabajadores, etcétera, etcétera. Básicamente, los factores que son parte de este proceso de producción son, por supuesto, los empleados, los trabajadores, el gobierno, los accionistas o dueños de la empresa, la propia empresa como instalación física, las instituciones financieras, los agentes externos, que puede ser alguien que me alquila un vehículo, que me alquila un galpón, qué sé yo, y los clientes que al final del día son los que le dan razón de ser a la empresa, porque si yo no vendo lo que produzco, jamás voy a generar ningún valor agregado. Yo puedo producir los monolitos electrónicos más fabulosos del mundo, pero si nadie quiere comprar monolitos, me quedo ahí, no genero ningún tipo de valor agregado, ¿no? Entonces, cada uno de estos agentes que participan en el proceso productivo tienen un aporte. El trabajador, por supuesto, su trabajo, el gobierno, bienes públicos, como puede ser la energía eléctrica, el gas, los caminos, qué sé yo, el servicio de salud, los accionistas, el capital de riesgo que ponen, las empresas, las máquinas, las instalaciones, las instituciones financieras, si me he prestado plata, los recursos financieros que tengo que usar, los agentes externos, otros activos, vehículos de transporte, en fin, cualquier otra, ferrocarriles, gas, energía, y finalmente a los clientes que aportan la demanda efectiva, ¿no? Entonces, el valor agregado tiene que retribuir a todos estos aportes y lo hace
En el caso de los trabajadores, a través de los salarios, los honorarios, las remuneraciones, seguros de salud, en fin, otro tipo de beneficios. Al gobierno, la provisión de bienes públicos a través de los impuestos. A los accionistas o dueños, el tema de las utilidades o dividendos que merecen tener por el riesgo que están poniendo su capital. A los activos de la empresa como depreciación. A las instituciones financieras a partir de los intereses que se les paga por los recursos que estamos usando. Otros activos pueden ser alquileres, en fin, concesiones, patentes. Y finalmente, a los clientes a través de las retribuciones, darles satisfacción y bienestar. Esta es un poco la lógica normal con la que se trabaja. Y entonces podemos ver que esta distribución o estos componentes, desde el punto de vista de lo que es la distribución del ingreso, tiene como que tres grandes grupos, ¿no? La remuneración a los trabajadores por un lado, el tema de los impuestos por otro, y el excedente bruto empresarial, donde van a estar todos estos, ¿no? Dividendos, depreciación, intereses, alquileres, etcétera, que es parte de ese excedente bruto empresarial. Y entonces, lo que sucede en cada unidad económica, si lo juntamos, si vamos añadiendo a lo que pasa en todas las empresas, podemos ver que el PIB no es otra cosa que la suma de los valores agregados que se generan en cada unidad económica, que es la suma de todas las planillas que se pagan en el país, la suma de todos los excedentes brutos, más la suma de todos los excedentes que se cobran en el país, ¿no? Entonces el PIB a precio de mercado es la suma de las remuneraciones, los impuestos y el excedente bruto empresarial. Entonces, visto prácticamente, en una unidad económica tenemos un consumo de capital donde están los intereses, otras rentas, las depreciaciones, las utilidades y dividendos que conforman el excedente bruto empresarial, la planilla, que es la mano de obra, los impuestos, que es otra parte de la salida, pero todo esto va a salir del valor agregado en la producción, ¿no? El valor agregado es el valor de las ventas menos estos costos directos que se incorporan a los productos que estamos generando. Y esto, por supuesto, como hemos mencionado, el Producto Interno Bruto, el producto, el PIB, no es otra cosa que la suma en todas las empresas, en todas las actividades económicas, de lo que se paga en remuneraciones al trabajo, lo que se paga en impuestos y lo que se queda como excedente bruto empresarial para satisfacer estos aspectos. Entonces, este concepto es importante porque a partir de acá tenemos que ir viendo, bueno, qué es lo que debería pasar en una economía para que funcione de una manera sostenida, sostenible y tenga capacidad de diversificación. Bueno, lo primero es que no podemos separar el crecimiento de la economía, la generación de ingresos en la empresa respecto a la capacidad de consumo que tiene que tener la economía. Es decir, el crecimiento sostenido de la economía requiere un equilibrio entre la oferta y la demanda. Esto implica necesariamente la distribución de la riqueza. Pero a diferencia de lo que venimos haciendo cuando hablamos de la redistribución vía bonos, de la redistribución vía escuelas o lo que ustedes quieran, necesitamos en proceso en el cual el ingreso se vaya distribuyendo continuamente conforme se va creando la producción, de tal manera que los empleados y los trabajadores tengan la capacidad de consumir lo que produce el aparato productivo. De nada sirve que yo produzca 100 pantalones, si a los trabajadores les pago 5 y los trabajadores no les alcanza para comprar el pantalón que vale 20, ¿sí? Y si espero a redistribuir la ganancia que he acumulado, que tampoco voy a tener porque no he vendido los pantalones, si yo espero a acumular riqueza para que eso se dé, resulta que tengo un crecimiento episódico que no es sostenible como el que vemos en economías donde se da esta condición fundamental, la distribución directa del ingreso conforme se va creando. Y esto, como creo que lo vamos a ver en unos minutitos, tiene que ver precisamente con que las economías más desarrolladas, más sostenibles, en los procesos productivos como tal, destinan más del 50% a remunerar a los trabajadores. Las empresas se quedan con alrededor de un 10, 15,
30%, y los impuestos incluso con menos, como impuestos directos a los procesos productivos. Por supuesto que después hay el impuesto a los ingresos, que son muy altos, pero ese impuesto a los ingresos te va a compensar porque tienes educación gratis, salud gratis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese es otro temita más puntual. El hecho es que en estas sociedades, en la distribución primaria del ingreso, la tajada fundamental va a los trabajadores para que los trabajadores tengan la capacidad de consumir lo que el aparato productivo está creando permanentemente en los procesos. Y esto significa que el salario digno, el empleo digno del que hemos mencionado antes, es la condición que garantiza precisamente equidad y oportunidad en la distribución del ingreso. Un trabajo que no sea remunerado, una ocupación que sea de sobrevivencia, etcétera, pueden de alguna manera reflejarse en las cuentas nacionales, pero no necesariamente de la manera que deseamos, y es decir, de la manera que ese ingreso de los hogares tenga la capacidad de demandar lo que el aparato productivo produce, para que así las empresas puedan recuperar rápidamente sus ingresos y poder mantener permanentemente el proceso productivo en funcionamiento, ¿no? Está claro entonces por lo anterior que si no hay una distribución más equitativa de la riqueza, no es posible siquiera pensar en la seguridad alimentaria ni ninguno de los grandes proyectos de los cuales nos hablan los candidatos en la actualidad. Es decir, en la medida que los hogares no tengan la capacidad de comprarse el alimento, obviamente en condiciones de equidad social, tú puedes tener, como en Europa, que la producción de alimentos tiene algún grado de subvención, en vez de dar un bono Juancito Pinto, de repente tú das un excelente desayuno escolar, qué sé yo, hay un montón de formas de hacerlo, pero el hecho es que en la medida que la gente no tenga la capacidad autónoma de optar por un bien o un servicio frente a otro, no va a poder efectivamente superar sus condiciones de pobreza, porque siempre va a depender de alguien que tenga la gentileza o la predisposición política de redistribuir esos ingresos, ¿no? Entonces, en tanto persista una inequidad severa en la distribución de la riqueza, ninguna medida en el ámbito macroeconómico, como que sean controlar la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, las reservas internacionales, nada de eso va a poder ayudar a resolver los temas de pobreza, de desigualdad, ni siquiera redistribuyendo toda la renta petrolera a través de bonos, vamos a poder llegar a una sociedad que viva bien, en tanto no exista para todos los hogares la posibilidad de tener un ingreso decente que, repito, les dé autonomía en cuanto a su capacidad de gasto, por lo menos en aquellos recursos que son fundamentales para su bienestar. Entonces, ¿qué ha pasado con la economía? ¿Qué es lo que pasa en la economía boliviana cuando vemos las cuentas del ingreso? Es decir, del PIB, cómo se está distribuyendo el PIB en cuanto a lo que es el excedente de las empresas, en cuanto a lo que es la remuneración a los trabajadores y en cuanto a, a lo que son los impuestos. Y fíjense, estamos partiendo de 1990 acá, y esto es en miles de millones de bolivianos, cómo ha ido aumentando. Acá está el excedente empresarial, que ha tenido un crecimiento significativo de alrededor del 2003-2004, significativo. Acá está la remuneración a los trabajadores, que ha tenido un crecimiento menor. Está claro que acá, en términos absolutos, los trabajadores están recibiendo bastante menos de lo que reciben, se ha quedado como excedente empresarial, pero lo llamativo acá es un poco como los impuestos, que hasta el 2004-2005 tenían un cierto ritmo de crecimiento y estaban, por supuesto, por debajo a lo que era lo que se destinaba a remunerar el trabajo. Los impuestos alrededor del 2013-2014 han llegado a ser incluso más de lo que correspondía a la retribución a los empleados en términos de la distribución del ingreso. Esto, por supuesto, ha significado que la capacidad efectiva de consumo, el poder efectivo de los salarios, más allá de los aumentos salariales, se haya visto significativamente mermado, de tal manera que los hogares han tenido que recurrir necesariamente a las importaciones y fundamentalmente al contrabando para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Y por supuesto después ha entrado, ya lo vamos a ver después, el tema del crédito bancario para mejorar todavía más, bueno, hacer las veces de mejorar el ingreso de los trabajadores. Si lo vemos como índices,
y tomamos como índice el año 1990, resulta que como índices, si era 100 en el año 1990, el tema de la remuneración a los trabajadores es la que menos ha crecido. La siguiente en crecimiento como índice es el excedente bruto de las empresas, pero el que más ha crecido es el tema de los impuestos, ¿no? Pero los impuestos en el caso de Bolivia juegan un papel bastante perverso porque los impuestos son indirectos. Al final del día los paga el consumidor final o los hogares a partir de sus salarios o sus ingresos. O sea que mientras más crecen los impuestos, no se afecta tanto a las empresas como al consumidor final. Y esto es una parte importante que hay que discutir cuando hablamos de nueva relación Estado, empresa, trabajadores, porque no es suficiente lo que ha venido sucediendo hasta ahorita, que el Estado simplemente deje a que peleen Estado y trabajador, perdón, empresa y trabajadores, y el Estado mirando de palco o a la vez imponiendo una solución, sin que el Estado sea parte del proceso de redistribución, porque al final del día lo que el Estado está captando como impuestos es lo que afecta a las empresas y sobre todo a los trabajadores, pero se desentiende un poco de este problema o se ha venido desentendiendo de este problema a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser un primer objetivo de lo que debería ser una nueva forma de ver estas relaciones Estado, empleadores y empleados en la perspectiva de un crecimiento sostenido a largo plazo? Acá no se trata de pugnar por beneficiar al trabajador o de beneficiar a la empresa, sino realmente de encontrar esa situación gana-gana, donde efectivamente hacia adelante el esfuerzo o el sacrificio que se haga a corto plazo tiene que traducirse en beneficios de crecimiento estable y sostenido a largo plazo para todos, ¿no? Donde se van a beneficiar el Estado, los empleadores y sobre todo los empleados. ¿Cuál sería la primera condición? Bueno, el tema es que si uno ve la economía hasta ahora, repito, más allá de los aumentos de salarios, el crecimiento en el fondo no está llegando a los trabajadores. Y este es el ejemplo que les mencionaba antes de cómo es la distribución primaria del ingreso en los países de la OCDE, europeos, de la Unión Europea y la OCDE en general. Tienen como países y esta es la participación, o sea, qué tajada del valor agregado o del PIB le llega a los trabajadores. Y lo que tenemos es que en los años 80 esta tajada estaba entre el 60 y el 70%, ha ido bajando de alguna manera, ¿ya? Pero hoy por hoy se sigue manteniendo alrededor del 60% del ingreso se va a los trabajadores. Aquí está el promedio de toda Europa, pero claramente lo que vemos es que la participación de la remuneración al trabajo es significativamente alta en los países de la Unión Europea. Y bueno, habría que comentar en algún otro momento que es a esta caída en la participación del ingreso de los trabajadores que se está atribuyendo muchísimo del estancamiento, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, porque la demanda en esos países también ha caído de manera significativa. Entonces, en estos países, normalmente la tajada de los trabajadores es alrededor de un 60%, las empresas alrededor de un 30 a 35%, y la tajada del Estado en los procesos productivos, en esta parte primaria, no pasaba del 8%. ¿Qué pasa en el caso de Bolivia? Si vemos a Bolivia en términos monetarios de valores corrientes, está claro que el PIB ha subido entre el 1990 y el 2016 de alrededor de 15.500 millones a algo así como 230.000 millones, ¿no? Es decir, ha aumentado en más de 20 o 22 veces. Los impuestos han pasado de 1.300 millones a 44.000, bueno, pasando por un pico de 54.000 millones, y la remuneración a los trabajadores de 5.000 millones a alrededor de 70.000 millones. Perdón, el PIB y el excedente empresarial, perdón, creo que me confundí aquí, el excedente empresarial de alrededor de 8.000, 9.000 millones a 110.000, 120.000 millones. Si lo ve uno simplemente así, dice, pucha, los trabajadores realmente la han pasado bomba, ¿no es cierto? De 5.000 millones a 70.000 no está nada mal. Pero si uno lo ve, cómo se ha cortado la torta, este pie, entre todos y sobre todo en valores constantes, ¿qué es lo que veríamos? Este cuadrito es un poquito complicado de entender a primera mano, pero en realidad es tremendamente simple. Aquí está cómo va variando la remuneración a los trabajadores en el ingreso
aquí cómo va variando el excedente de las empresas y por diferencia va a ir saliendo lo que son los impuestos. Y esto es un poco lo que ha pasado. Los impuestos en 1990 eran el 8,6%, en el 2000 eran el 14%, el 2003 el 25% y el 2016 caen al 19%. Entonces, a la remuneración de los trabajadores, 35%, suben al 36%, bajan al 25%, se acomodan al 30%, y el excedente de las empresas básicamente no se mueven alrededor del 50%, ¿no? Entonces, lo que nos interesaría es que la economía en distribución ubican esas economías más sostenibles, más equitativas y todo lo demás. Rápidamente, ¿qué ha pasado? En 1990 estábamos aquí, los trabajadores reciben un 35% de la renta, las empresas un 56% de la renta, los impuestos un 8,6%. En el año 2000 mejora un poquito la posición de los trabajadores, sube de 34 a 36, pero en el resto las empresas mantienen más o menos sus 50, del 56 bajan al 50 más o menos, los impuestos suben del 8,6 que teníamos al 25, al 2013, al 2016, bueno, y aquí es un tema que vale la pena mencionar, en estos años, como habíamos visto en un cuadro anterior, la participación de los empleados era mucho menor que la de los impuestos, lo cual en términos de equidad y de posibilidad de crecimiento autónomo de la economía es absolutamente imposible, ¿no? De alguna manera, y esto es 2016 en 2013 en pleno momento del gran auge de las materias primas y del gran auge de los aumentos salariales. Hacia el 2016 una pequeña mejora, la posición de las empresas no varía mucho, el tema de los trabajadores mejora un poquito del 25 al 30, alrededor del 20%. Lo importante de notar acá es que en todo este proceso el tema empresarial, la participación de las empresas prácticamente no se ha movido, lo que sí se ha ido jugando es impuestos frente a ingresos de los trabajadores. Y esto es algo que, repito, afecta la capacidad de consumo, afecta el tamaño del mercado y por lo tanto es en esta parte que hay que repensar las relaciones, porque si hablamos de una redistribución, la principal redistribución va a tener que ser desde el Estado hacia los trabajadores y hacia las empresas para poder avanzar en la dirección de una economía mucho más sostenible, que le convenga al empresario porque va a tener más demanda, que le convenga al trabajador porque va a haber más empleo y que lo convenga al Estado porque a través de más actividad económica eventualmente van a haber también más recaudaciones, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío. ¿Cómo avanzar de una situación como esta a una situación que se ubique en algún lugar de este espacio que consideramos un espacio de equidad y de sostenibilidad de la economía a largo plazo? Entonces, la clave del crecimiento sostenido e inclusivo, que se nutra, que se autosustente, porque el salario de los trabajadores es suficiente para consumir lo que las empresas producen y para generar los impuestos que el Estado demanda, etcétera, etcétera, es absolutamente central, ¿no? Porque requerimos que los trabajadores tengan esa capacidad de consumo a través de una mejor distribución del ingreso nacional, no necesariamente de un mejor salario, de una mejor distribución del ingreso que implica, por ejemplo, un repensar el tema tributario, repensar otro tipo de relaciones que vamos a ver en unos minutos más, ¿no? Y esto de mejorar el ingreso de los trabajadores y, por supuesto, de sus familias, requiere un profundo cambio conceptual en la forma como concebimos el desarrollo productivo y cómo concebimos las estructuras de distribución del ingreso. No se trata de bonos, no se trata del Estado metido de por medio, sino de una vinculación entre empresas y trabajadores donde la mayor agregación de valor tenga los beneficios de una mejor distribución del ingreso. Es decir, una efectiva relación gane-gane, donde gana la empresa y ganan los trabajadores y gana el país. Eso nos lleva al punto 2, es cómo lograr esa mejor distribución del ingreso a través de una política fundamentalmente tributaria que sea pro empleo digno, no una política recaudatoria como actualmente, sino una política que premie a los empresarios que generan mayor empleo, premie a los empresarios que generan mayor valor agregado, premie a los trabajadores que son más productivos, ¿no? Entonces, en esa lógica hay que repensar un poco cómo nos imaginamos la economía. Y hasta ahora, desde el punto de vista académico, solamente vemos la economía como
mayor inversión, mayor crecimiento. Es decir, el único factor determinante del crecimiento lo identificamos en el capital, en la inversión. Y entonces nos olvidamos del tema del empleo, del trabajo humano, y entonces esperamos que esto simplemente va a venir por añadidura, como diría la Biblia, porque simplemente, como decía Reagan, crece la economía y necesariamente eso va a gotear hacia los más pobres, ¿no? Pero esa no es la idea de una economía dinámica, una economía inclusiva, que realmente responda y resuelva el poco desempeño de nuestra economía en América Latina y en el mundo a partir de ese goteo. Necesitamos una economía mucho más dinámica y eso significa que el tema de la distribución del ingreso, el tema del empleo, tienen que ser objetivos centrales, más importantes inclusive que el crecimiento en lo que es la concepción de la economía. Y esto significa salir de esa visión del empleo centrado en la inversión a esta concepción del empleo que matemáticamente, conceptualmente es absolutamente válida, que dice que el PIB de una economía no es otra cosa que cuánta gente está trabajando y cuál es la productividad de la gente que trabaja. Mientras más gente trabaje, más productivo es ese trabajo, más va a crecer el PIB. Traducido esto en cuentas del gasto, y podemos decir que de la forma tradicional de la contabilidad que decía que el PIB es lo igual que el consumo total de los hogares y del Estado, más la inversión total, más exportaciones, menos importaciones, podemos imaginarnos la economía como que más empleo, mejores salarios, porque mejores empleos y mejores salarios van a aumentar el consumo, la inversión orientada a crear empleo va a aumentar el salario y entonces se genera aquí un círculo virtuoso que va a aumentar necesariamente el PIB. Visto desde esta manera, podemos imaginarnos, no lo vamos a comentar a detalle ahora, un conjunto de relaciones en las cuales la política pública va a alentar condiciones objetivas que permitan mejorar la productividad y la competitividad de las empresas, que esto mejore el valor agregado, la productividad del trabajo, que mejore las remuneraciones, se traduzca en mejores salarios, mayor consumo de los hogares, ¿no? Un efecto multiplicador del consumo, y que esto, por supuesto, por el lado de este mercado atractivo, oriente a las inversiones públicas, privadas e incluso a las externas, mayor inversión, pero no mayor inversión en sectores intensivos en capital o sectores extractivos, sino en inversiones que se traduzcan en mejores remuneraciones, mejor multiplicador de inversión y que vayan generando círculos virtuosos de desarrollo, ¿no? En esta lógica, por supuesto, el tema de los impuestos es absolutamente central porque depende de los impuestos, de la forma de concebir la política fiscal y tributaria, que tú vas a alentar o desalentar estos circuitos virtuosos. Lo que tenemos hoy por hoy son sistemas impositivos absolutamente recaudatorios que no alientan para nada, más bien penalizan. Mientras más valor agregado y más empleo generas, más impuestos te cobran, más penalidades tienes, ¿no es cierto? Esa lógica tiene que cambiarse de tal manera que sea en el propio interés de los trabajadores, de las empresas, el pagar un impuesto correcto y en el propio interés de los estados que ese impuesto no sea confiscatorio, sino que aliente una mayor dinamicidad, un mayor dinamismo de la economía en su conjunto. Un esquema general que lo podríamos comentar en otro momento, pero que nos lleva básicamente a pensar un poco qué pasa con los impuestos, ya que esto se va a ir armando el esquema de lo que son los impuestos directos, lo que son las recaudaciones directas en los impuestos, lo que son las recaudaciones de los impuestos indirectos, en fin, aquí hay mucho que comentar, pero básicamente a lo que queremos llegar, que después de todas estas idas y venidas de recaudaciones de impuestos, de transferencias desde el Estado hacia los privados, etcétera, lo que tú tienes es una renta efectiva que va a determinar la capacidad de gasto del Estado, en fin, las transferencias públicas privadas, etcétera, etcétera. Pero cuando uno analiza lo que está pasando en Bolivia respecto a la distribución primaria del ingreso, que te genera una renta salarial primaria, un excedente primario a partir de lo que es el valor agregado de la economía, nos vamos a dar cuenta muy rápidamente que el problema es que los impuestos que paga efectivamente la persona, los hogares, ¿no? Los trabajadores y los empleados en general, a través, por ejemplo, del RCIVA, el impuesto a las transacciones, el IVA, el ICE, el GAC, el ITF, el IHD, etcétera, etcétera, son muchísimo mayores que de los impuestos que paga el capital. Y acá no hay que verlo esto
como una mirada en la cual lo que queremos es vengarnos del capital, sino que lo que necesitamos es equilibrar un poco más, de tal manera que el capital tampoco tenga el incentivo de dedicarse a la especulación financiera, por ejemplo, o a la especulación inmobiliaria, que lo que te hace es restar la posibilidad de este tipo de flujos, ¿no? Entonces, dada esta constatación, el tema de la redistribución de los impuestos o la reconfiguración de los impuestos tiene que pensarse desde la perspectiva de que tenemos que mejorar esta parte total. ¿Cuál es el ingreso efectivo que van a tener los trabajadores, las empresas, etcétera, para que esta distribución de los impuestos permitan eventualmente lograr esos flujos positivos de los que hemos venido hablando a lo largo de toda esta charla? Y básicamente, si se acuerdan de los esquemas triangulares que les había mostrado, básicamente hay que trabajar a lo largo de dos líneas. Por un lado, cuál es el impuesto neto a los trabajadores y cuál es el impuesto neto a los capitalistas. Eventualmente deberíamos llegar a un nivel 0,0, es decir, que el impuesto sea tan bien pensado que no castigue ni a los trabajadores ni a los empresarios particularmente, ¿no es cierto? Que si no, se cobre lo que efectivamente corresponde y por supuesto que desde el lado del Estado tengamos la posibilidad de que se mantenga en un equilibrio fiscal razonable. No voy a entrar en muchos detalles respecto al uso de este esquema, pero quiero mencionarles simplemente que tenemos varias formas de ver esto, por un lado desde el punto de vista del superávit fiscal y por otro lado del déficit fiscal, el impuesto neto a los trabajadores, el impuesto neto a la capital, de tal manera que sí es posible encontrar caminos o formas en las cuales puedes repensar las políticas públicas. Sí, Juan. ¿Querías decir algo? ¿Estás con el micrófono apagado? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Decía que tenemos unos 8 minutos más, entonces quizás podemos dividir para que los participantes también puedan hacer algunas preguntas. Sí. Voy a cerrarlo rapidito, espero que tengamos posibilidad de retomar un poquito esto, con cuáles son las ideas básicas de lo que sería esta nueva institucionalidad. Bueno, como les digo, el tema impositivo es central para esta reconfiguración, de repensar, pero vamos a ir viendo, bueno, aquí tienes tributación progresiva, tributación regresiva, etcétera, no lo vamos a comentar. Acá lo que tenemos que ir viendo ya desde la perspectiva de los diferentes tipos de emprendimientos, que tienes empresas que son intensivas en capital, que son intermedias, que son intensivas en trabajo, y que después, a partir de la política pública, ¿qué quisieras tú? Mejorar la remuneración al trabajo, qué quisieras tú que pase con el excedente como tal, qué tipo de impuestos tendrías que aplicar para ir jugando con este tipo de cosas. Repito, en esa lógica de buscar esa neutralidad, que no castigues a nadie y que todos se sientan como incentivados hacia adelante en el proceso, ¿no? Y esto tiene que ver con que en esa nueva economía el Estado tiene que jugar un rol importante para romper lo que son los desequilibrios que actualmente tenemos. Hoy por hoy, en general, tenemos pocas empresas que, si vemos esta parte azul como que sería la participación de los trabajadores, la remuneración a los trabajadores, lo que vamos a ver que en muchas empresas esta participación es tremendamente baja. ¿Por qué? Porque la participación de los impuestos es muy alta. Lo que se cobran impuestos, ¿no? Y entonces acá, si vemos el juego entre lo que es la remuneración a los trabajadores, los impuestos, la depreciación y lo que son las utilidades, podemos irnos imaginando sistemas tributarios y fiscales en los cuales el impuesto que se vaya tomando vaya aumentando conforme aumenta la utilidad bruta de la empresa, ¿no? Quizá lo vamos a ver un poco más cerca acá. Si tenemos un esquema donde ha mejorado significativamente la participación de la remuneración al trabajo, bueno, el tema impositivo puede ser menor y las utilidades de las empresas pueden ser mayores. Y finalmente, si tenemos una situación como la de Europa, por ejemplo, prácticamente hay cero impuestos, se maximiza la utilidad de las empresas y se tiene esquemas de depreciación que permitan realmente compensar este tipo de cosas, ¿no? Al final del día, lo que se puede llegar a una situación en la que, en la medida que
mejore la participación de la remuneración al trabajo en la distribución del ingreso, el excedente bruto empresarial obviamente se reduzca, pero no necesariamente se reduzca la utilidad del empresario, sino la utilidad bruta se puede reducir, se puede mantener, porque dentro de lo que son la utilidad bruta, el tema de la depreciación puede ser afectado, el tema de transferencias puede ser afectado, el tema de eliminación de impuestos a los procesos puede ser eliminado, de tal manera que tú tengas una lógica tributaria y fiscal que le garantices al empresario una utilidad mínima, por ponerle un número al esquema, un 15% de tu inversión garantizado como utilidad mínima, pero que esa inversión puede ir, esa utilidad puede ir subiendo en términos reales como utilidad neta en la medida que tú aumentes la participación de la remuneración al trabajo en la distribución del ingreso, y eso tiene que ver con cómo juegas con tu mayor productividad, tu mayor eficiencia interna, con el tema de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final del día, es posible imaginarnos, y ahí viene el tema, es posible imaginarnos nuevas formas de relacionamiento en las que, por ejemplo, si los trabajadores tienen una participación global en las utilidades, el tema de los desahucios, el tema de las primas o los bonos, etcétera, pueden ser repensados y que no signifiquen un costo directo al empresario, sino sean parte de lo que se puede generar a través de la mejora de la productividad. Es decir, condicionar estos beneficios que le corresponden legítimamente a los trabajadores como parte de una mejora en la productividad, pero ligados al logro de esa productividad que se vaya a tener, ¿no? Entonces, las reformas necesarias, al margen de las medidas que nos permitan superar la emergencia de este momento, tienen que activar una nueva forma de relacionamiento Estado-empleador-empleado para lo que va a ser necesario tener la iniciativa de establecer un espacio de diálogo y concertación entre trabajadores y empresarios para discutir más a fondo los temas que hemos visto en este momento, porque obviamente si uno entra directamente a querer imponer algo de esto, vas a generar reacciones en el otro. Tiene que ser un proceso consensuado, de tal manera que todo el mundo vaya viendo que acá hay efectivamente una posición en la que todos pueden ganar. Esto, a partir de acuerdos mínimos en este nivel, puede llevar a ver cuáles serían las reformas prioritarias en la Ley General del Trabajo, el Código de Comercio, Código Tributario, etcétera, de tal manera que nos vayan mostrando paso a paso cómo es posible ir modificando estas normas de tal manera que vayan construyendo esa nueva institucionalidad que al final del día permita tener una institucionalidad autónoma con los poderes necesarios para identificar, para proponer y para garantizar la vigencia efectiva de condiciones pactadas en estos nuevos acuerdos. Es decir, tenemos que pensar que un empresario tiene que tener certeza de condiciones objetivas para los próximos 10 años y que si se le van a cambiar esas condiciones sobre las cuales ella ha hecho su inversión, él o ella ha hecho su inversión, le van a avisar con 3 o 4 años, ¿no es cierto?, de manera coherente, y además van a haber mecanismos que le puedan reponer de alguna manera lo que podría ser, entre comillas, el lucro cesante por el cambio de las reglas del juego, si se dan dentro del plazo pactado, o si son hacia adelante, bueno, nuevas reglas del juego que también el empresario pueda conocer. Y esto implica a alguien que pueda garantizar todo aquello, y sabemos que en las condiciones actuales en Bolivia no tenemos la institucionalidad que nos dé esas garantías. Entonces, a través de estos diálogos inicialmente no patronales, empresariales y laborales, tenemos que ir generando esas bases de acuerdos mínimos que eventualmente permitan llegar hacia el Estado con una propuesta mínimamente consensuada para introducir al Estado en la parte de la negociación. Eso sería todo. Creo que en términos de tiempo exactamente la hora, pero si tienen alguna pregunta, encantado de contestar. Sí, Adelante, Amparo. Podría participar. Bueno, un gusto, Enrique, Berna, gracias Juan Eduardo por la invitación. Bueno, acá Enrique nos ha dado toda una cátedra de economía. Nada más algunos apuntes que en relación al tema de reconstruir las relaciones Estado, empleadores y empleados. COVID-19 efectivamente nos está dejando una situación crítica. Los números ya han empezado a rodar en los diferentes escenarios económicos, todos desalentadores.
Y es muy probable que incluso cuando ya tengamos la vacuna, supuestamente a mediados del próximo año según la OMS, la incertidumbre continúe, ¿no? Sobre todo en la población, porque cuando uno tiene un escenario adverso, una de las primeras cosas que afecta a la economía de un país es la incertidumbre de la gente que no quiere gastar su dinero, y esta incertidumbre naturalmente se va a reproducir en todos los escenarios, incluidos los escenarios laborales. Creo que a las cifras y al bien lo decía Enrique en la última parte, yo quisiera añadir algunas cosas, ¿no? Uno es la necesidad de un cambio de mentalidad, tanto desde el Estado como desde el lado de los empresarios y también los empleados, los trabajadores, porque tenemos todavía en Bolivia una mentalidad, no solamente leyes, sino una mentalidad un poco antigua, en sentido de que siempre hemos esperado, por ejemplo, del Estado una visión más paternalista. Tenemos un Estado pesado, realizar un trámite en cualquier institución, un trámite empresarial es terrible, hay que cambiar leyes, hay que desburocratizar los trámites, que además de convertirse en una odisea, tienen un precio, un costo para los empresarios, y estamos llenos de empresas pequeñas y medianas, y estas empresas pequeñas no están en condiciones de asumir esos costos. Bien decía Enrique que hay que cambiar, hay que ajustar, transformar toda la parte impositiva, pero yo como sugerencia nada más, una percepción personal, yo creo que si queremos cambiar de mentalidad, que también hay que cambiar la mentalidad del trabajador por una mentalidad más propositiva, más activa, más del emprendedor que asume riesgos y una serie de otras cualidades, y también de los empresarios y del Estado. Tenemos que, para salir de este hoyo en que nos estamos metiendo a raíz de COVID-19, enviar señales, yo creo, primero, ¿no? Porque entendidos como Enrique en la materia económica, nos van a dar evidentemente un estado de situación, las cifras, todo lo que hay que hacer. Pero yo creo que cuando se trata de reconstruir relaciones, también hay que pensar en la necesaria, acá no solamente está en juego la economía, sino otros ámbitos como la comunicación y demás, ¿no? Y va a ser necesario que desde el Estado empiecen a lanzar señales. Creo que las sugerencias de Enrique, por ejemplo, en ajustes que hay que hacer en materia tributaria, son urgentes, como señal incluso a la población, como señal a los empresarios, a los trabajadores, y como esa señal hay que lanzar otras en Bolivia para ir generando confianza, para ir disminuyendo la incertidumbre de la población, no solo una, sino varias señales, sobre todo además para que las nuevas autoridades, después de las elecciones de octubre, vayan generando confianza y ganando confianza entre la población, ¿no? Porque si la incertidumbre continúa, cualquier escenario económico que podamos perfilar no va a ser fácil de llevarlo adelante, ¿no? Entonces, yo por eso creo que acá también pasa por un cambio de mentalidad, señales, ajustes de las normativas. Tenemos un Estado tremendamente burocrático, lamentablemente, hasta el día de hoy. Y en cuanto a la relación de el Estado con los empresarios, creo que a pesar de que los empresarios ganaron bastante dinero en los últimos años, pero como relaciones como tal, con por ejemplo el último gobierno, no eran del todo muy buenas relaciones, y tampoco entre los empleadores y empleados, pero esto viene de mucho más atrás, ¿no? O sea, las relaciones estas de los empleados que creen que el empleador a costa suya se va a hacer recontramillonario para dejarlo en la pobreza absoluta. Yo creo que toda esta mentalidad, este tipo de concepciones tenemos que ir cambiando para empujar, porque vamos a tener que empujar este carro entre todos, ¿no? Porque de lo contrario
cualquier escenario económico que se lo dibuje, yo creo que va a ser difícil que se pueda ejecutar, llevarlo a la práctica, si no ponemos todos de nuestra parte. Nada más eso. Gracias, Amparo. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, Eduardo, Consuelo, un saludo. Yo, muy cortito nada más, agradecer, como decía al inicio, la posibilidad de poder hacer algunas reflexiones en torno a lo que es la agenda pública nacional, sobre todo cuando los medios nos vemos generalmente saturados a veces de mucho discurso, de muchos planteamientos que a veces no producen sentido y que terminan siendo parte del hastío de la sociedad, de la ciudadanía. Entonces me parece interesante poner en agenda de los medios temas que tienen que generar sentido y que ojalá puedan tener resultados y puedan ser interesantes para modificar un poco también lo que es la historia económica y política del país. En relación al tema que nos convoca a este espacio, que tiene que ver con la idea de estructurar una nueva relación entre el Estado, los empleados y el empleador, yo simplemente preguntar si esta iniciativa podría ser más integral, porque Gonzalo ha planteado cambios a nivel del Código Tributario, en fin, pero yo no sé si este planteamiento implicaría, por ejemplo, cambiar la institucionalidad del Estado en el país, que yo creo que va un poco más allá de tener cambios o reformas en el Código Tributario, etcétera, y hacer una reforma más integral que permita precisamente una participación permanente, participativa, integral entre el Estado, los empleadores y los empleados, ¿no? Que creo que dista mucho de ser, por ejemplo, lo que en algún momento se planteó en Bolivia como el Consejo Económico y Social, que se perfilaba fundamentalmente como un espacio regulador de las relaciones entre el Estado, el empleado y el empleador. Yo no sé si esta propuesta de ustedes tiene un poco de afinidad con este Consejo Económico y Social, y si así fuera, me parece igual interesante, pero me parecería mucho más interesante que lo pudieran casar con la posibilidad de hacer esta iniciativa más integral, es decir, de que signifique un cambio en la institucionalidad del Estado en Bolivia, pero no pensando necesariamente en ese Estado de antes del 52 y después del 52 corrupto, ineficiente, en fin, con todas las lacras que ya conocemos del Estado, y que además lo sitúa simplemente como una propuesta de socialismo versus una propuesta frente al mercado que tendría que ver con propuestas o con posturas liberales, neoliberales, en fin. Creo entonces que en el resumen me parece una propuesta interesante, pero creo que me gustaría tener de parte de ustedes si podría ser más integral este cambio y si por tanto este cambio pasaría por cambiar la institucionalidad del armazón estatal en Bolivia. Como primera pregunta que quisiera formularte y que quisiera una respuesta muy concreta de tu parte para poder yo redondear un poco todo el planteamiento tan interesante que tú has tenido esta tarde, por favor. Gracias. Gracias, Ben. Adelante, Enrique. A ver, bueno, primero, rapidito. Efectivamente, uno de los grandes problemas que tenemos para poder posicionar estos temas como temas de debate es que comunicacionalmente no estamos desnudando económico. Nos contentamos con la tasa de crecimiento, nos contestamos con una tasa de desempleo, ¿no es cierto? Pero no estamos viendo qué hay detrás de esto y cómo ese detrás de esto está afectando significativamente o incidiendo, acentuando los temas de pobreza, desigualdad, corrupción, narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, necesitamos realmente que la gente y sobre todo los medios de comunicación puedan hacer ver a la gente que la economía no se termina en la tasa de crecimiento. Tiene mucho por detrás, ¿no es cierto?, muchas consecuencias, y si tuviéramos el tiempo, podríamos mostrar, por ejemplo, que el crecimiento de los últimos 15 años, y no es que en este caso en particular se esté tratando de atacar al gobierno del MAS, no, estamos viendo la economía desde hace 70 años, pero por supuesto, en los últimos 15 años, porque han coincidido con el boom de las materias primas y todo lo demás, han coincidido con un periodo de los pocos que hemos tenido de alto crecimiento en Bolivia, pero también con tremendas distorsiones en la distribución del ingreso y todo lo demás. Un primer drama y ojalá un primer avance que quisiéramos dar es compartir con los medios de comunicación
una forma alternativa de ver la economía, no desde el texto académico, sino desde la realidad de las calles, de efectivamente cómo le afecta. ¿Cómo afecta esta supuesta estabilidad de precios cuando lo que está sucediendo es que estamos cerrando cada vez más fábricas, no podemos competir contra el contrabando, el tipo de cambio fijo, el argumento del Estado es que eso mantiene la estabilidad y frena la inflación, pero eso está impidiendo que la producción interna pueda realmente abastecer el mercado interno. En fin, hay una serie grande de articulaciones y complejidades, y en esa medida nuestra mirada va mucho más integral. Y por supuesto que cuando hablamos de este nuevo acuerdo Estado, empresa, empleador, vamos mucho más allá de lo que han sido los consejos empresariales que hemos visto en el pasado, porque esos consejos empresariales siempre han estado en el marco de lo que eran las pugnas laboral empresarial fundamentalmente, y cuando el gobierno o cuando de la empresa había posibilidad para este tipo de acuerdos, cuando el gobierno no era muy amigo de la empresa, entonces buscaba aliados con los trabajadores. No estamos compartiendo o viendo de la misma forma que un crecimiento inclusivo, equitativo y sostenido de la economía nos beneficia a todos. Los empresarios creo que han sido demasiado tímidos o demasiado callados en el proceso reciente porque se han contentado con el crecimiento, supongo, pero la verdad que las pérdidas grandes en empleo se han dado en el sector manufacturero, en la industria, que es la que genera empleo, y nadie ha criticado, nadie ha cuestionado aquello. Ha crecido dentro de la industria, por ejemplo, crece efectivamente la soya, crecen las bebidas, pero el tema de la madera, el tema de las confecciones, los temas que le interesan a la gente están prácticamente desaparecidos de nuestra economía. Entonces, los medios de comunicación deberían, no sé si deberían es la palabra correcta, pero sería de gran ayuda que también empecemos a desnudar estos mitos respecto al manejo económico, estos mitos que terminan en el discurso y en 2 o 3 indicadores sin ver efectivamente que a largo plazo nos va a ir muy mal. El tema del financiamiento, la financiarización de la economía. También se puede ver que hace 7, 8 años el crecimiento del endeudamiento sobrepasa al incremento del PIB. En otras palabras, hemos empezado hace varios años a tener bienestar por endeudamiento. Y claro, ahorita los bancos están recontra alarmados porque si la gente deja de pagar y empieza a haber una crisis financiera, bueno, va a haber crisis para todos, pero esa crisis se está dando porque el nivel de endeudamiento iba mucho más allá de nuestra capacidad de generación de ingresos, ¿no? Entonces, Berna, el tema es complejo, queremos manejarlo en esa integralidad y, como te digo, va mucho más allá de solamente el tema impositivo o el tema puntual de lo que significan las relaciones entre estos 3 actores. Tiene que ver con la distribución del ingreso en general, con el tema del sector financiero, en fin, con la visión de desarrollo, cómo salimos de la economía extractivista hacia una economía más diversificada, ¿no? Entonces, son varios temas que ojalá los podamos ir comentando, estamos abiertos totalmente a mantener este tipo de diálogos por el tiempo que sea necesario para aterrizar ciertas ideas fuerza que ustedes nos ayuden a posicionar en el común de la sociedad. Una última cosita y con esto yo creo que cerraríamos nuestro espacio porque entiendo que ya se nos ha acabado el tiempo. Cuando tú hablas de la economía extractivista, estás de alguna manera haciendo alusión a lo que está siendo esta nueva navegabilidad ahora, ¿no? Que se ha mostrado con mucho más fuerza a partir de lo que es la pandemia del COVID-19, que nos está hablando de que efectivamente industrias como la petrolera, por ejemplo, que es una industria extractivista, tendrá o está camino a desaparecer, dicen algunos, y entonces en esa línea nos estamos convirtiendo en productores de conocimiento, en productores de capitales simbólicos, en productores de tecnología. El tema es cómo Bolivia podrá transitar de una economía fundamentalmente extractivista a una economía con estas otras características que nos está imponiendo esta nueva situación a propósito de lo que es la pandemia. Y algo de eso ustedes ya lo insinúan, por lo menos, cuando están hablando de una transición de la economía extractivista a una economía que sea mucho más, que produzca, que esté un poco menos ligada a los recursos naturales, pero mucho más vinculada a lo que podría ser la producción de conocimiento. No sé si me equivoco o están ustedes precisamente en esa dirección. Tocas un tema absolutamente central porque efectivamente
en Bolivia siempre estamos con la moda, ¿no? De lo que surge en los medios de comunicación internacionales. Claro, todo el mundo quiere saltar a las TICs, a las tecnologías, y efectivamente no podemos descuidarnos de aquello. Pero hay que ser realistas, ¿no es cierto? Y darnos cuenta que ese salto no se va a dar de la noche a la mañana, no se va a dar en el próximo gobierno. Nos va a tomar por lo menos una generación poder hacerlo de la forma adecuada. En el medio tenemos una transición dolorosísima de la precariedad del empleo, que significa el cuentapropismo obligado, al cual la gente está obligada por la incapacidad estructural de la economía para generar oportunidades de empleo, ¿no es cierto? Y que la política pública oculta bajo el eufemismo de emprendedorismo, ¿no? Ese es un problema enorme, porque en esa condición de empleo precario tenemos a más o menos 3,5 millones de personas, y si no son 4. Y gran parte del desafío es cómo empezamos, antes de pensar en sectores de alto crecimiento, de alta tecnología, de alta inserción internacional, tenemos que empezar a ver cómo empezamos a jalar a estos sectores, porque si no, nuevamente vamos a tener un alto desarrollo de altísima tecnología para un segmento muy pequeño de la sociedad, lo cual sin duda va a acentuar las posibilidades de conflicto social. Entonces, no es cuestión de soplar y hacer botellas y sentirnos, ok, no va a haber más gas, ¿no es cierto? Porque ahora vamos a entrar al litio o vamos a entrar a cualquier otra de estas cosas que a mí me fascinan. Mi formación no es economista. Yo tengo un doctorado en fisicoquímica, entonces mi corazoncito va por ese lado. Pero no podemos hacerlo de la noche a la mañana. Hay que construir institucionalidad, hay que construir mecanismos, hay que construir educación sobre esa base. Hoy la gente que estamos formando en nuestras universidades es gente que no tiene la más remota idea de lo que significa pensamiento crítico. Hemos creado maquinitas que repiten nombres, citan autores, pero no tienen pensamiento propio. Y mientras no cambiemos esa forma de educación, tampoco vamos a avanzar demasiado en cualquier otro campo, ¿no? Entonces, sí, el tema es importante, pero nuevamente cierro, no se trata de que hay clichés o slogans de moda y que simplemente adoptándolos vamos a salir adelante. No sé si recuerdan ustedes, en los 70 la moda eran las cadenas productivas, etcétera, todo lo que era la Junta del Acuerdo de Cartagena. Bueno, nosotros seguimos pensando en las cadenas productivas cuando ya lo que ha pasado en Colombia, en la comunidad andina respecto a ese tema, ya nos han dejado años luz atrás, ¿no? Los temas de integración, en fin, mientras tengas microempresas con una productividad de prácticamente cero, y por otro lado tengas a alguien como era Ametex con una productividad altísima, es prácticamente imposible que cohesiones el tejido empresarial. Y para tener efectivamente productividad y competitividad, necesitas un tejido productivo más homogéneo. El tema es reflexionar sobre eso y mostrar, repito, que no es soplar y hacer botellas, que necesitamos el cambio de mentalidad que mencionaba Amparo, porque el trabajador espera que todo le caiga gratis, que le vengan los aguinaldos, etcétera, sin mayor esfuerzo. Pero eso es porque no estamos posicionando el concepto de la productividad no como un concepto de explotación del trabajador, sino como un concepto de medición efectiva del trabajo. En Bolivia asignamos el sueldo a la silla, no al rendimiento de quien ocupa la silla. Y eso va desde el presidente de la República hasta el último trabajador. Y eso tiene que cambiar. Entonces tenemos un largo camino. Lo lindo sería que nos ayuden a que esto sea parte del debate nacional. Bien, bueno, muchas gracias Enrique, Vesna, Amparo, un gusto haberlas tenido aquí. Nos hemos pasado. Igualmente un gusto, Enrique, Vesna. Pero estuvo muy bien, gracias. Les voy a compartir el link de la grabación. Bueno. Ya, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao. Hasta luego.